y ya se encuentra con nosotros nuestro compañero, colaborador, el doctor Jorge Retana Yarto, para hablar sobre la portada de la revista Contralínea de esta semana, la número 941, que lleva por título, y también así está titulado su análisis: el abusivo concepto de narcoterrorismo de Estados Unidos busca someter a México. Muy buenos días, doctor Jorge, ¿cómo se encuentra? Mi estimado doctor Aníbal García, muchas gracias. A las órdenes, por aquí estoy. Pues nos interesa sobre todo que nos explique por qué este concepto de narcoterrorismo está siendo usado por Estados Unidos y cuál es la intención que tienen de usar este concepto para el caso mexicano particularmente. Correcto, correcto, muchas gracias. Miren, estimada audiencia de Contralínea, si nosotros no entendemos cómo evoluciona la ideología política, filosófica, cultural en los Estados Unidos, nos da mucho trabajo entender cómo se expresa esa ideología dentro del país y hacia afuera como política exterior. Las múltiples guerras que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia explican mucho de esto, explican mucho de esta ideología, de estos intereses, de estos factores de poder que se mueven dentro de los Estados Unidos, etcétera. Ronald Reagan empezó hace 40 o 30 y tantos años a hablar de terrorismo. No desarrolló el concepto como lo desarrollaron después, sobre todo George W. Bush, el hijo del expresidente George Howard Bush, sino que lo hizo de una manera más limitada, más circunspecta. El concepto de terrorismo en los Estados Unidos es una construcción que yo he denominado una construcción ideológica. ¿Por qué? ¿A qué se refiere una construcción ideológica? Es decir, es un conjunto de ideas que tratan de articularse para que dentro de esta construcción quepa cualquier tipo de política que se desarrolle en torno al fenómeno al que se está aludiendo. De esta manera, si Estados Unidos habla de terroristas, entonces su política interna y su política exterior se adaptan a esa construcción ideológica y política y se expresan como políticas internas y como política exterior. Eh, si queremos vincular esto con lo que les decía yo de las guerras de Estados Unidos, bueno, pues remitiéndonos nada más a la Segunda Guerra Mundial, tenemos que Estados Unidos inició la guerra contra el comunismo, luego la guerra contra el terrorismo, luego ahora la guerra contra el narcotráfico, y así Estados Unidos declara guerras en todo el mundo que se vuelven construcciones ideológicas para legitimar, para justificar sus distintas políticas exteriores y en muchos casos las intervenciones, particularmente en América Latina y también en Europa y en Asia y en África. Entonces, una construcción ideológica, amigos, es un conjunto de ideas que tratan de articularse para justificar política o militarmente acciones que de otra manera no tendrían una explicación lógica, no podrían ser aceptables para muchas personas. Entonces, si tú le das un contenido ideológico, esto significa que cuando tú actúes política o militarmente, ya preparaste las ideas para que la gente acepte esa política y acepte esas acciones militares. En el caso del terrorismo, George W. Bush habló de un terrorismo global. Se refería fundamentalmente a las organizaciones de la yihad islámica, a las organizaciones islámicas que planteaban como respuesta a la política exterior de los Estados Unidos en apoyo principalmente a Israel, en apoyo a los grupos que dentro de las naciones árabes e islámicas apoyaban a los sectores que estaban aliados con Estados Unidos y reprimían las causas populares. Entonces él empezó a hablar de terrorismo global.
y planteó que los Estados Unidos estaban dentro de una guerra global contra el terrorismo. Fíjense ustedes, si tú planteas la construcción ideológica como una ideología de lucha contra un fenómeno global, que desde luego es malo para las sociedades, entonces tú tienes la justificación para desarrollar a partir de eso acciones militares. Junto con esto, la doctrina militar de Estados Unidos se fue hacia otra construcción, que eran las guerras de estabilización o guerras de control territorial a base de ataques preventivos. Entonces, fíjense ustedes cómo se articula la parte ideológica, la parte política y la parte militar. Ahí estamos entonces en presencia de una construcción ideológica que sirve como cobertura para legitimar una política exterior agresiva y una política militar también intervencionista y agresiva. Llegó el momento en que el presidente George Bush, hijo, le planteó a la sociedad de los Estados Unidos, ¿qué quieren? ¿Estar más seguros o tener más libertades? Ante el ataque a las Torres Gemelas, vamos a ponerlo entre comillas porque han surgido muchas teorías sobre eso, entre comillas, el ataque a las Torres Gemelas, la gente estaba muy asustada y obviamente prefirió que se restringieran sus libertades individuales y se acentuara la política de seguridad. Esto significaba que podían intervenir los teléfonos en cualquier momento, significaba que podían abrir la correspondencia, significaba que podían ser espiados con cámaras en cualquier parte de las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, este era supuestamente el costo que la sociedad de los Estados Unidos debía pagar por tener más seguridad. Entonces, este concepto llevó hasta el punto de invadir Irán e invadir Afganistán construyendo una enorme mentira, que es de las más grandes mentiras que se han contado en la política mundial, como fue el hecho de que Saddam Hussein tenía bombas nucleares y que amenazaba a sus vecinos, particularmente a Israel. Recuerdo muy bien las imágenes en la ONU diciendo el representante de Estados Unidos que esta información de que Saddam Hussein tenía bombas nucleares había sido corroborada por los organismos de inteligencia. Y entonces, a partir de esta gran mentira, de esta construcción ideológica también, se planteó la invasión a Irak y la invasión a Irán. Nuevamente, vean ustedes, la construcción ideológica, el desarrollo de una política agresiva y luego las acciones militares. Desde esa perspectiva, entonces, es importante también que tengamos en cuenta que en el caso de Donald Trump, en su primera administración, planteó algunos de los mismos aspectos que tiene hoy y que ya convirtió en órdenes ejecutivas. Pero hay una diferencia importante, compañeros. Está el hecho de que durante la primera administración, Donald Trump lo que planteó fue que las políticas de expansión de dominio de los Estados Unidos a distintas partes del planeta y sobre todo aquellas que habían fracasado, habían provocado un debilitamiento del poder de los Estados Unidos en distintas regiones del mundo. Entonces, la innovación política e ideológica y también militar que él planteaba era replegar a Estados Unidos hacia el interior de sus fronteras con la finalidad de reconstruir todas sus fortalezas, reconstruir todos sus activos y después encarar la competencia estratégica económica contra China y diplomática y militar contra Rusia. En consecuencia, él planteaba una especie de repliegue hacia el interior de sus fronteras. Pero hoy la diferencia es que ya digamos, en esta versión de Trump,
esta segunda versión de la administración del presidente Donald Trump ya no plantea un repliegue hacia el interior de las fronteras de los Estados Unidos para reconstruir su poder y después salir a disputar con sus rivales estratégicos, China, Rusia y otros a nivel regional, sino que hoy plantea el fortalecimiento del Estado de la Unión Americana, una idea de la seguridad nacional en términos absolutos, es decir, a nivel de todo el planeta, y plantea la posibilidad, o por lo menos expresa la voluntad, de que el Estado Nacional de la Unión Americana tenga nuevos controles territoriales fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Y por eso habla de que o le venden Groenlandia o la toma militarmente. Y habla de reconquistar el dominio sobre el Canal de Panamá. Se expresa sobre Canadá como el estado número 51 de la Unión Americana. Habla de que Israel tiene muy cortas sus fronteras, que es necesario que Israel expanda sus fronteras territoriales, y habla prácticamente de tomar la Franja de Gaza y de desaparecer allí la causa palestina. Ya hay incluso hostigamientos militares de Israel hacia la otra parte de la tierra palestina, que es Cisjordania. Entonces, hoy nosotros observamos que esta segunda versión de Trump es mucho más agresiva porque plantea el dominio de nuevos espacios territoriales, lo que antes no había planteado. Ese es todo el contexto en el cual Donald Trump firma las órdenes ejecutivas y dice: las organizaciones del crimen organizado que actúan en México son organizaciones terroristas. Y según la ley, esto no lo dice Trump, según la ley que ya está establecida, eso los hace susceptibles de un ataque militar. Entonces, y habla de la inmigración indocumentada también, y habla de el tema de las organizaciones del crimen organizado, y todo ello lo establece como temas que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y entonces, al plantearlo como temas que amenazan la seguridad de los Estados Unidos, tenemos ahí ya servida la situación más ideal para que él, en uso de sus facultades constitucionales, utilice acciones de carácter militar. Acuérdense que, por ejemplo, en el tema de la inmigración indocumentada, denominó que en la frontera México-Estados Unidos había un clima de emergencia nacional. Fíjense cómo va rodeando toda la cuestión, primero de puntos ideológicos, después actúa políticamente, firma las órdenes ejecutivas y después plantea la posibilidad de las acciones militares. Fíjense ustedes. Entonces, en esa situación estamos. Ahora, ¿cuál es el punto que debemos destacar? Miren, colegas, estimada audiencia de Contralínea, el tema principal es que Donald Trump hace eso con los estados más débiles. Hace eso con México, hace eso con Dinamarca, lo hace también en el caso de Panamá, de una que no es ni siquiera un estado, una región en donde habitan los palestinos, etcétera. Entonces, lo hace sobre la base de descargar todo su poder nacional, su poder militar, económico, político, etcétera, en distintas regiones, pero aprovechando que es un Estado nacional mucho más poderoso que otros. Y les trata de imponer no solamente su visión, sino les trata de imponer el tipo de soluciones que él considera las adecuadas para resolver los problemas que tienen los Estados Unidos. Jamás reconocerán su participación, su responsabilidad histórica en el tema de las drogas ilícitas que se consumen por más de 40 millones de personas en los Estados Unidos. Ese es un dato de una agencia en los propios Estados Unidos. Entonces,
el presidente Trump tiene además una característica que sobre la cual lo han, digamos que aleccionado sus más cercanos colaboradores. Y esta es, junto al tema ideológico, junto al tema político y junto al tema militar, apuntalando esas tres aristas, la guerra psicológica. El presidente Donald Trump permanentemente está amenazando, está tratando de intimidar, está hablando de una serie, tensando la situación, en este caso con México, también con Panamá, con Dinamarca, está incluso amenazando con una ruptura dentro de la OTAN para que Europa también entre en una situación de incertidumbre. Permanentemente recurre a desarrollar tensiones, amenazas, intimidaciones con la finalidad de desestabilizar a los líderes de otros países, de mantenerlos en un estado permanente de tensión e incluso de zozobra. Y entonces, a partir de eso, él redondea sus tres piezas, la ideológica, la política, la militar, y la complementa con una guerra psicológica permanente, haciendo declaraciones agresivas, desarrollando amenazas, planteando intimidaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en el artículo que ha sido publicado en la revista Contralínea de esta semana, precisamente hago una disertación sobre todas esas cuestiones y planteo que por ejemplo, en el caso del fentanilo, Estados Unidos sabe perfectamente bien que la cadena de suministro de los precursores químicos, digamos, de las materias primas para elaborar las cápsulas, etcétera, de fentanilo y mandarlas a Estados Unidos, se inicia en China o en India o en alguno de los países del lejano oriente. Pero no le va y le plantea a China una orden ejecutiva en donde plantee que que puede entrar a su territorio a realizar un ataque militar con drones o lo que sea contra las organizaciones que allí producen los precursores químicos y los exportan, que llegan por el Océano Pacífico, llegan por Centroamérica, entran a México, se transforman en cápsulas de fentanilo y se exportan a los Estados Unidos. En un caso como el de China, o incluso como el de la India, no toma una actitud tan agresiva como sí la toma en el caso de México, que comparativamente pues es un estado, tenemos un ejército mucho más débil que el que ellos tienen. Entonces, esta cuestión es muy importante entenderla así, porque de otra manera no entendemos cómo es que a México le da ese trato con tantas amenazas, con intimidaciones, firma órdenes ejecutivas, de sus organizaciones criminales ya son organizaciones terroristas, podemos atacarlas, ya incluso se está planteando la posibilidad de desarrollar operaciones encubiertas dentro del territorio nacional. En las operaciones encubiertas, los agentes de inteligencia pueden desarrollar sabotajes, pueden utilizar explosivos, pueden recurrir a asesinatos. Las operaciones encubiertas regularmente se utilizan para efectuar algunos ataques cuando no se quiere presentar quién fue quien realizó esos ataques y por qué medios los realizaron. Y lo peor que puede pasarnos es que ya uno de los empresarios privados muy ligados a Donald Trump, que era antes el propietario de Blackwater, era una empresa propiedad de un militar retirado que era experto en armar ejércitos de mercenarios, que era experto en armar este tipo de operaciones encubiertas. Y entonces la situación se torna, en este punto digo yo, sí delicada, porque México aquí tiene que actuar con mucha firmeza y ser muy radical. No se puede permitir ningún tipo, no solamente de injerencia
en general, sino particularmente de operaciones de carácter encubierto, en donde se puedan también utilizar drones privados, mercenarios, etcétera, etcétera. Esto ya lo hicieron en varios países. Por eso, empezar a sondear esa posibilidad en el caso de México es algo muy riesgoso para nuestro país. De manera que aquí tenemos que estar muy atentos con la finalidad de que estemos muy claros de este riesgo y de que Estados Unidos puede no solamente utilizar grupos de élite, grupos de la CIA, no, puede contratar mercenarios a través de este tipo de empresas, puede contratar mercenarios y puede en un momento dado ponerlos a funcionar dentro del territorio mexicano. Y esto sí complica las cosas y me parece muy riesgoso, doctor Aníbal. Bueno, es como acaban de notar, es un esfuerzo de síntesis bastante sustancial, ¿no? E incluso nos ha puesto acá casi parte de la historia de la relación de Estados Unidos con el mundo y particularmente con América Latina. Así que para hacer una especie de redondeo y sobre todo para que la audiencia también tenga otro tipo de conocimiento respecto a lo que usted nos está contando ahora y que también viene en el texto que ya está publicado en la página de la revista Contralínea. Retomo esto último que acaba de mencionar porque cuando entra el gobierno de Felipe Calderón, hay varias noticias en donde empiezan a hablar de esta presencia de grupos paramilitares. Usted acaba de mencionar una empresa, Blackwater, también estuvo DynCorp, también estuvo otra Lincoln, empresa que es Cy Coleman, estuvo también otra que se llamó Triple Conapo, Executive Outcomes y también otra que por las siglas en inglés era MPRI, que son distintas empresas que subcontrataba el Departamento de Defensa de Estados Unidos para hacer la guerra por otras vías y por otra forma en el mundo y que en el caso de México también se habló de este tipo de empresas que tuvieron presencia en territorio nacional. La construcción ideológica entonces de este concepto de narcoterrorismo, que ya nos recordaba usted algunos hitos en torno a esto, digamos uno de los más relevantes para el caso latinoamericano fue el de Panamá en 1989, la la primera vez que invasión, se depone por una invasión a un presidente por razones guerra contra vinculadas al las drogas. narcotráfico. Ese escenario entonces estaría abierto para el caso de México, dadas las distintas evoluciones que ha tenido la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, los distintos documentos militares, los distintos documentos de Santa Fe, incluso en donde van abordando las distintas problemáticas a la seguridad nacional por parte de Estados Unidos. Y ahora con este momento de Donald Trump, decía usted, pasamos de ese repliego estratégico que hizo en su primera administración al fortalecimiento del Estado y por lo tanto a un expansionismo. Entonces, estamos frente a ese escenario en el caso de México. ¿Se podría considerar esa posibilidad en el caso de México a partir de esta noción y de este concepto de narcoterrorismo? Yo creo que a partir de un escenario conflictivo, eh, no se puede nunca descartar al 100% ninguna posibilidad, pero tampoco veo yo ninguna señal o un conjunto de señales en donde Estados Unidos pretendan desarrollar su agresividad hacia México a través de alguna incursión militar. No se ve absolutamente ningún indicio. Lo que sí se ve es la voluntad política de tensar al máximo la relación con la doctora Claudia Sheinbaum, de mantener las amenazas, tanto en los aranceles como en la inmigración, como en el caso de las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, etcétera. Se ve claramente la voluntad política de mantener la tensión latente, de mantener ciertas amenazas. Ya vimos que hubo vuelos de reconocimiento, ya vimos que se acercaron algunas embarcaciones a la península de Baja California, cosas de ese tipo que son tensiones de carácter político-militar, pero no hay, desde mi punto de vista, ningún dato que pueda hacernos pensar que puede haber alguna acción de otro tipo. Pero
el tema más importante es que la doctora Sheinbaum está respondiendo con mucha firmeza. Yo la veo muy serena, pero muy firme. Está respondiendo con mucha firmeza. Y lo primero que hizo es ajustar el marco constitucional para la seguridad nacional, para la política de defensa, para la defensa de la soberanía. Entonces, creo que la doctora está haciendo lo correcto. Primero se actualizó el marco jurídico y desde otra perspectiva lo que está haciendo es mantener una presión muy fuerte sobre los grandes o los más grandes grupos criminales en México a través de una ofensiva permanente de las fuerzas federales en distintas partes del territorio y está desarrollando estas políticas conjuntamente, la política de actualización constitucional, la política de ofensiva permanente, etcétera. Y a partir de esto creo que está mostrando dos tipos de voluntades políticas. Uno, una voluntad política para defender irrestrictamente la soberanía nacional, y defender la soberanía nacional significa defender la concepción, el enfoque, las políticas que tú ya pusiste en práctica para abordar un problema. Cuando no se tiene soberanía, pues te pueden imponer cualquier enfoque, cualquier política, cualquier medida. Entonces, lo primero que está haciendo la presidenta es reforzar el marco jurídico y asentar o ratificar la voluntad de México de combatir al crimen organizado con la capacidad que tiene el Estado, con sus fuerzas armadas, pero sin generar una situación indiscriminada de ataques militares, sino ir sobre la base de un plan perfectamente establecido hacia los territorios fundamentales en donde se han asentado los grupos directivos, las principales células criminales, y atacarlos. En primer lugar, para recuperar el territorio, y en segundo lugar, para destruir su base de apoyo organizativo y operativo. Y en segundo lugar, mantener una actitud. En política siempre hay que negociar. La política es eso a partir de que hay un conflicto, porque hay distintos intereses, porque hay diferentes enfoques. Entonces tenemos que sentarnos a dialogar para ver cómo podemos conciliar el interés o los intereses que una parte tiene con los intereses que tiene la otra y que están chocando. Por eso está generándose un conflicto. Entonces tenemos que ir hacia una negociación, que es lo que están haciendo ahorita en los Estados Unidos, en Washington, tanto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para ver el tema económico-comercial, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Ya antes estuvo viendo el tema de la inmigración indocumentada el doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, México está, por un lado, fortaleciendo la base constitucional de su seguridad nacional y de su soberanía, y por otro lado está yendo a una mesa de negociación, a dialogar, a cambiar puntos de vista y a buscar puntos en común para llegar a un acuerdo negociado que sería para México lo ideal. Yo creo que Estados Unidos no va a cambiar un centímetro ninguna de sus posturas. Entonces también tenemos que observar allí la habilidad de nuestros negociadores, de los más cercanos colaboradores de la presidenta, con la finalidad de buscar llegar a acuerdos en un contexto que es muy conflictivo, porque Estados Unidos ni va a modificar un centímetro sus posturas, y además son construcciones en su base, son construcciones ideológicas que da mucho trabajo aceptar, y por lo tanto refutarlas sería ir a una discusión ideológica que no nos va a llevar a nada. Hay que ir a la discusión política, hay que plantear los hechos, hay que establecer los datos duros, y a partir de ahí buscar una solución, buscar un acuerdo. Claro, y eso es lo que ha estado haciendo el gobierno mexicano desde hace tiempo en torno a, por lo menos,
dos hechos particulares, ¿no? O dos cuestiones particulares. Uno, el combate al narcotráfico, no desde una sola visión militar, sino también atender la parte que corresponde al problema de salud, que eso incluso el día de hoy en la conferencia matutina también se abordó. Van a volver a realizar esta encuesta que se realiza para conocer a detalle cómo es el consumo de drogas aquí en México, pero también el otro tema es la cuestión particularmente de la incautación de distintos precursores de fentanilo que están en el territorio nacional, que eso ha ido aumentando, pero también el otro dato que a mí me parece bastante interesante es cómo ha ido bajando la evolución de las muertes por sobredosis en Estados Unidos a partir de distintos hechos, a partir de que se da la extradición de este grupo del narcotráfico de Sinaloa, de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, y después de toda la política de seguridad que vino con la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, oponer este tipo de argumentos, ¿no?, sustentados en la realidad, con una política pública, con una política integrada en torno a lo militar y también más bien a lo de seguridad con la política de salud, implica desmontar esos argumentos ideológicos que tiene el gobierno de Estados Unidos, porque incluso revisando la imposición de aranceles, esta orden ejecutiva que hizo el gobierno de Estados Unidos el 10 de febrero, ahí también incluso pone como sustento el hecho de que para poder poner estos aranceles, dice la Casa Blanca, encuentra que la afluencia, lo estoy citando textualmente, es sostenida de extranjeros ilegales, o sea, de este tipo de migración, y opioides ilícitos y otras drogas tienen profundas consecuencias en nuestra nación, poniendo en peligro vidas y ejerciendo una presión severa en nuestro sistema de salud y servicios públicos. Y menciona también, después, más adelante, que México ha desempeñado un papel central en estos desafíos, incluso al no dedicar suficiente atención y recursos para detener de manera significativa la marea de migración ilegal y drogas ilícitas. Entonces, está vinculando estos dos hechos para Claro. la imposición de aranceles a partir del uso de leyes que hay en Estados Unidos, que una de ellas es la de emergencia nacional y la otra es la de la YEPA, que es la de emergencia internacional, ¿no? Los poderes económicos ante una emergencia internacional, que hay que decirlo también, esta ley la invoca porque tiene la facultad del presidente de Sí, imponerla sin que pase por necesariamente el por los Congreso. controles del Congreso. Correcto. Y una cuestión más, estimada audiencia, doctor. El tráfico de armas. Eh, Dentro de la legislación que puso en manos del Congreso como iniciativa presidencial la doctora y presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se castiga severamente el tráfico de armas, sean de cualquier nacionalidad. Quien introduzca ilegalmente a México armas va a encontrar la cárcel en México. Así lo expresó la presidencia. Porque fíjense ustedes, qué política tan curiosa. Le preocupan muchísimo los terroristas, le preocupan muchísimo el tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos, pero no le preocupan todas las armas que entran a México y que hacen muy poderosos a los cárteles de las drogas en México. Ya lo reconoció el gobierno de Estados Unidos. El 74% de todas las armas que entran a México vienen de Estados Unidos. Y fíjense ustedes qué contradictorio es el concepto. Por eso es un concepto de manipulación ideológica. Si los cárteles de México se convierten en cárteles terroristas, porque aterrorizan a la población, porque actúan siempre sobre la base de una violencia armada ilimitada, y si ellos, las armerías, las fábricas de armamentos de Estados Unidos son quienes los están armando, entonces tenemos una serie de cómplices que están ubicados también en los Estados Unidos. En primer lugar, los dueños de las armerías. En segundo lugar, los dueños de las fábricas. Para que los cárteles mexicanos paguen un pedido de armas de alto poder, pues no van a pagar $100,000, van a pagar 2 o 3 o 5 millones de dólares.
Se necesita un sistema bancario, se necesitan cuentas de banco a través de las cuales puedas canalizar los pagos para el pedido. Se necesitan empresas de transporte que traigan cargando esas armas, ya sea por vía aérea, por vía terrestre o por vía marítima. Se necesitan despachos aduanales que los introduzcan de alguna manera, ilegal o legalmente. Entonces, fíjense todos los cómplices que tendrían también en Estados Unidos este tráfico ilegal de armas a través de los cuales los cárteles mexicanos de las drogas se hacen extremadamente poderosos y desde luego es más complicado derrotarlos porque poseen drones, poseen helicópteros, poseen misiles, poseen ametralladoras de 50 milímetros, o sea, poseen armamento de mucha capacidad militar para hacer daño. Entonces, fíjense nada más qué concepto más tramposo. Condenan el terrorismo, condenan el tráfico de armas, perdón, el tráfico de drogas ilícitas, pero no condenan a todos los que le venden las armas a las organizaciones de drogas en México y que las utilizan precisamente para desarrollar ese poder de exportar armas, de venderlas en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estamos frente a una trampa ideológica. No hay otra forma de describirlo, es una trampa ideológica. Y entonces para ellos, los criminales que venden drogas, que desarrollan violencia contra las comunidades sociales, que también desarrollan violencia contra las fuerzas policiales, etcétera, son terroristas. Los que en América Latina algún día decidieron tomar las armas buscando un cambio social, también son terroristas. Y entonces juntas a los que buscaban un cambio social con los terroristas ligados al narcotráfico y al lavado de dinero, que se dedican a eso, los juntas a los dos y tienes un concepto que es el de los narcoterroristas. Entonces todos son narcoterroristas. Claro. Todos son narcoterroristas porque, ambos utilizan la violencia, utilizan armas de fuego, desarrollan violencia contra la sociedad, desarrollan violencia contra las instituciones, introducen drogas que dañan la salud pública, lavan dinero que es proveniente de negocios ilícitos. Todos ellos dañan a la sociedad, pero el tema fundamental de todas las armas que vienen de Estados Unidos, ese tema no se toca. Pues estamos frente a una trampa ideológica. Tal cual, y de hecho este concepto de narcoterrorismo es como para ir sintetizando, es un all inclusive, ¿no? Es todo incluido, ¿no? Todo incluido. Lo mismo cabe Sí, cualquier cosa. el caso de Colombia, ¿no? Las guerrillas Así existentes es. en el caso de Colombia, que lo mismo un Evo Morales en Bolivia, al cual lo han intentado reiteradas ocasiones vincularlo al tema del narcotráfico y intentar meter también este concepto a la fuerza del narcoterrorismo. Entonces, para ir cerrando, doctor Jorge Retana, una vez cancelado este escenario, como usted decía, no es el escenario, no se puede descartar de Más todo, probable, como pero no es decimos el más probable. en prospectiva. Exactamente. No tenemos este escenario, está el escenario deseable de la negociación por parte de México y ahora está esta reforma al artículo 19 y al artículo 40. Una vez que pase esta reforma a la Constitución, sería una batalla jurídica, sería una guerra legal entre Estados Unidos y México, lo que podría venir, porque acá en el fondo ya de lo que estamos hablando es de la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano en su territorio y por otro, la aplicación extraterritorial de leyes que aplican en el caso de Estados Unidos para su país, pero lo mismo para el mundo, que es lo que hemos visto en otras ocasiones con esta ley, por ejemplo, la de emergencia nacional, lo mismo la otra ley de la IEPA, que es la que ampara esta imposición de aranceles, lo mismo, en fin, otro tipo de leyes que, como menciona en su texto, fueron creadas a partir de, o más bien fueron
algunas creadas, otras ayornadas a partir del el gobierno de George Bush. Por ejemplo, nos habla en el texto de la Ley Patriota, pero también vino la reestructuración del Comando Norte, vino la Homeland Security Act en 2002, vino después la Ley de Comisiones Militares en 2006 y por último, para no mencionar todas, la John Warner Defense Authorization Act de 2007, que en conjunto, según varios analistas y especialistas, fueron creando un estado de excepción en Estados Unidos. Así es, precisamente ese es el tema. Ellos reforzaron todas las leyes y ordenamientos secundarios para poder imponer hacia el exterior esta política de extraterritorialidad, de excepción. Se le llama una ley de excepción cuando está fuera de un contexto jurídico normal. Entonces, ellos impusieron esta ley. Aquí este enfoque, aquí el punto fundamental es que Estados Unidos, a través de estas leyes de extraterritorialidad, leyes de excepción, desconoce las legislaciones internas, desconoce el orden jurídico constitucional interno de los países. Y ellos anteponen o sobredeterminan con estas leyes lo que van a hacer independientemente de lo que digan otras leyes u otro orden constitucional dentro de un determinado país. Este es el tema más agresivo, el tema más hegemonista, de corte intervencionista que podemos imaginarnos. Este es el meollo del asunto. Cuando Estados Unidos, a través de estas leyes, pretende desconocer una entidad soberana de otro estado, un sistema jurídico constitucional de otro estado, entonces está actuando como un poder supranacional basado en la fuerza, no basado en ninguna ley, no basado en la razón, no, en la fuerza. Entonces, esta es la parte fundamental. Y yo creo que debemos de seguir en la ruta. Me temo que hacer una defensa jurídica internacional de México vamos a tener muy pocos resultados, porque el hecho de que Estados Unidos actúe así precisamente tiene como razón de ser que los organismos multilaterales son organismos ya a estas alturas muy débiles. No podemos pensar en una organización de Naciones Unidas, no podemos pensar a nivel regional de una organización de los Estados americanos, en una Corte Penal Internacional. No son instancias que estén funcionando como para que México acuda a solicitar justicia internacional. Entonces tenemos que irnos sobre la base de tres premisas: resistir a esta política, sentarnos a negociar y dentro de las negociaciones ser propositivos, establecer propuestas que puedan permitirnos llegar a algún tipo de acuerdo para salvar la economía mexicana, para salvar nuestra política de defensa hasta hoy pacífica, etcétera, para salvar la seguridad nacional y para mantener la ofensiva, la estrategia actual ajustada de ofensiva permanente contra las organizaciones del crimen transnacional en México. Y seguramente en 2 o 3 años a más tardar tendremos muy importantes resultados. Así es, este escenario que nos está delineando y esta perspectiva, pues desde luego que pone de manifiesto ya estas distintas aristas por las cuales empezamos a partir de esta charla del concepto de narcoterrorismo, histórica, política, militar, social, incluso hasta la ideológica, porque eso es parte también de esta construcción de este concepto de narcoterrorismo. Si no tiene algún otro comentario más, vamos cerrando entonces el programa y la transmisión del día de hoy.